Mi nombre es Daniela Uría, mi código es 116950 y esta es la primera presentación de la clase de Historia después de 1945. Primero vamos a hablar sobre la canción de Calle 13, Latinoamérica, y es muy importante mencionar que esta canción resume los problemas, situaciones históricas, situaciones históricas, hechos importantes que caracterizan a nuestro continente y que dieron origen a lo que somos actualmente cada uno de los países latinoamericanos. Existen muchas 5 frases o oraciones que me parecen importantes de esta canción para mencionar, que son somos la sombra de lo que se robaron, mano de obra campesina para tu consumo, la fotografía de un desaparecido, un pueblo sin pierna pero que camina, tú no puedes comprar el viento, las nubes, la lluvia, la tierra y mi alegría. Y por último, la Operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. En mi opinión, todas estas oraciones encierran el contexto de lo que es Latinoamérica, ya que inicialmente se habla sobre lo que nos robaron, lo que los países primermundistas o que tienen riqueza y poder nos han robado a nuestros países en América Latina. Fotografía de desaparecido, cuando habla de las personas que fueron desaparecidas y muchas veces asesinadas en los años 70. También que somos un pueblo al que se le ha denominado como tercermundista, pero a pesar de esto seguimos en pie y seguimos teniendo una economía y una sociedad muy próspera. Y al final, la Operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, es lo que va a ser explicado a continuación. Entonces, la Operación Cóndor. La Operación Cóndor fue un almacenamiento de datos de inteligencia relacionados con los activistas de izquierda, comunistas y marxistas, con el fin de eliminar a todos estos del continente latinoamericano. Entonces, las causas fueron ya que en Latinoamérica los países de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil y Bolivia fueron los importantes pertenecientes de la Operación Cóndor. Todo ocurrió ya que existía una clase alta muy pequeña dentro de cada uno de estos países, que eran los poderosos de cada país y los que se abusaban del poder. Ellos eran dueños de todas las ganancias económicas de los recursos, y la clase media era muy pequeña y la clase baja era demasiado grande. Por ello, en la clase media y en la burguesía surgieron movimientos totalitarios que subieron al poder y se rebelaron y se convirtieron en dictadores en cada uno de estos países, los cuales mencioné anteriormente. Entonces, existe un contexto histórico dentro de la Guerra Fría que hace que la Operación Cóndor haya tenido algo que ver dentro de la Guerra Fría y con Estados Unidos. Todo empieza ya que Rusia, al momento de haber compartido su ideología con Cuba, Estados Unidos perdió prácticamente una colonia al haber perdido Cuba bajo el mando comunista, ya que Cuba regalaba prácticamente todos sus recursos a Estados Unidos, y al momento que perdió Estados Unidos esta pequeña guerra contra Rusia y el comunismo con Cuba, perdió también todos los recursos, y también fue una vergüenza mundial haber perdido a esta pequeña colonia que le daba tantos recursos bajo el mando del comunismo. Entonces, debido a esto, Estados Unidos jugó un papel muy importante en Latinoamérica, que fue involucrarse en la Operación Cóndor. Esto se debió ya que en esta época, en la Guerra Fría, lo más importante era la pelea entre el capitalismo de parte de Estados Unidos y el comunismo. Estas dos órbitas eran prácticamente enemigas, y cada vez el comunismo se iba expandiendo más a través alrededor del mundo. Debido a esto, Estados Unidos se fijó en Latinoamérica y se alió con la Operación Cóndor, y hizo que la CIA y el gobierno estadounidense se filtre dentro de nuestro continente con la excusa de que nos iban a enseñar técnicas militares y ayudarnos a formar nuestras milicias más. Posteriormente, la CIA dio cursos y también enseñó a muchos de los países a realizar métodos de tortura, como por ejemplo en Argentina y en Chile, que por la CIA fueron enseñadas los gobernantes o los militares a torturar a una persona con electricidad hasta el punto de que no muera, pero que sienta que es una tortura y que quiera morir. Entonces, esto se caracterizó dentro de toda esta de la Operación Cóndor, ya que gracias a las técnicas estadounidenses, a su infiltración y a los gobiernos totalitaristas, a mediados de los 70
Se había controlado la situación con un saldo de 4 millones de exiliados en países vecinos, 50.000 asesinatos, 30.000 desaparecidos, 400.000 encarcelados y 3.000 niños asesinados o desaparecidos que nunca se logra encontrar. Podemos mencionar en conclusión que la Operación Cóndor la verdad es que yo creo que fue un desastre, ya que Estados Unidos se abusó de que en Latinoamérica existía un poder tan grande como la violación de los derechos humanos, la explotación y la tortura, y Estados Unidos llegó a aprovecharse de eso para aliarse con los gobiernos totalitarios y dictatoriales para que estos no se conviertan al comunismo y maten, asesinen, torturen a todas las personas que son pertenecientes al Partido Comunista con el único fin de que el comunismo no se expanda debido a que la Guerra Fría era un hecho muy importante en esa época. Era un hecho que mientras más países se convertían en comunistas, más ganaba Rusia la guerra. Entonces, en mi opinión, Estados Unidos abusó de su poder totalmente, se infiltró en los países latinoamericanos y se abusó totalmente de la situación en la que nos encontrábamos. Por ello, en la frase donde el grupo de Calle 13 menciona que la Operación Cóndor invade nuestro nido, yo opino que se refiere a que el nido es Latinoamérica. Nos invadieron ya que se pudieron infiltrar e enseñarnos técnicas inhumanas para matar personas inocentes en nuestra sociedad. Y perdona pero nunca olvido, creo que es un argumento muy válido, ya que es importante perdonar a una potencia tan grande de la que somos dependientes actualmente. Pero nunca olvidar un hecho histórico como este en el que desaparecieron y murieron muchas personas en vano, ya que a la final estos métodos de tortura y estos gobiernos totalitarios a la final no ayudaron en nada a la sociedad. Y sobre todo, creo que no deberíamos olvidar esto, ya que no debemos dejarnos abusar de un poder tan grande como lo era Estados Unidos. Y nosotros, como continente latinoamericano, luchar por nuestros propios ideales, ideologías y sobre todo no dejarnos influenciar por ninguna órbita grande que pueda involucrar a nuestros países de una mala manera. Acá está la bibliografía, fueron utilizados 2 artículos académicos y eso es todo. Muchas